Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de El Contacto Cristiano. En unos minutos, Ricardo vendrá a exponernos la tercera parte del estudio que hemos titulado Una biblioteca completa, de la serie La Biblia. En nuestros dos próximos encuentros trataremos los temas ¿Por qué estudiar la Biblia? Y cómo estudiar la Biblia. Pero antes de entrar a nuestro tema, quisiera recordarle que si usted no ha pedido aún la serie de estudios bíblicos que estamos ofreciendo gratuitamente, lo puede hacer hoy mismo a la dirección que le daré al final del programa. Y ahora sí, su amigo de siempre, el hermano Ricardo. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la biblioteca que nosotros conocemos como la Biblia. Decimos biblioteca porque la Biblia contiene 66 libros en total. 39 de estos libros están en la primera división de la Biblia y 27 están en la segunda sección. La primera sección la conocemos como el Antiguo Testamento. Esta sección fue escrita antes de que Jesús viniera en forma corporal a la tierra. En nuestros pasados dos estudios vimos las diferentes divisiones del Antiguo Testamento, que son 5 por todos. En nuestro estudio hoy vamos a pasar al Nuevo Testamento y ver las divisiones principales para catalogar bien los 27 libros que contiene. Podemos catalogar los libros del Nuevo Testamento bajo 4 divisiones. En primer lugar, la división de biografía. En segundo lugar, la división de historia. En tercer lugar, la división de epístolas. Y en cuarto lugar, la división de profecía. Los libros que guardaríamos bajo biografía serían 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros también son conocidos como los 4 evangelios. La palabra evangelio significa buenas nuevas. La buena nueva que el mundo necesita recibir es que el hombre puede tener vida eterna en la persona de Cristo Jesús. Esos 4 libros son una biografía de la vida terrestre del Señor Jesucristo. El libro de Mateo fue escrito mayormente a judíos. Este libro es un eslabón que une al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Presenta a Jesús como el Mesías y Rey prometido en el Antiguo Testamento. Mateo hace énfasis sobre la autoridad y el poder de Jesucristo. Marcos probablemente tenía a lectores romanos en su mente cuando él escribió su libro. La buena nueva que él presenta es un relato directo de las acciones de Jesús y de su ministerio terrenal. Lucas, siendo médico, además de un buen escritor, provee muchos detalles de interés humano, especialmente en cuanto al tratamiento que Jesús daba a los enfermos y necesitados. Juan presenta a Jesús de una manera muy distinta. Juan selecciona 7 señales que muestran que Jesús es el Hijo de Dios y las expone de una manera en que todo lo que escribe puede ser catalogado bajo estas 7 señales. Aunque todos los libros llevan algo de historia, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el que vamos a colocar en esa división. El libro de Hechos nos relata lo que sucedió con los seguidores de Jesús al ascender él al cielo. Al leer el libro rápidamente veremos que Pedro y Pablo sobresalen como los líderes del nuevo movimiento eclesiástico. Este libro nos relata el movimiento cristiano durante el primer siglo. Saliendo de la división de historia, llegamos a la sección de las epístolas. Esta sección contiene la mayor parte de los libros catalogados en el Nuevo Testamento. En total, contiene 21 libros. Contiene 13 cartas del apóstol Pablo y 8 cartas generales. Vamos a comenzar con las cartas de Pablo. Romanos fue escrito a un grupo de personas sofisticadas. El libro a los Romanos expone teología de una manera lógica y organizada. Primera de Corintios relata los problemas graves de la iglesia en Corinto. Relata problemas de matrimonio, inmoralidad, adoración pública y también de la ley. Segunda de Corintios es una carta que Pablo escribió defendiéndose en contra de una rebelión activada por apóstoles fraudulentos. El libro de Gálatas es una versión corta del mensaje expuesto en el libro a los Romanos. Este libro toca el tema del legalismo. Nos habla de cómo Jesús vino a darnos libertad y no a esclavizarnos a reglas y tradiciones. Efesios es una carta que Pablo escribió en la cárcel. Pensaríamos oír algunos tonos de depresión, pero no es así. La carta a los de Éfeso es una de mucho optimismo y en gran manera animadora. Trata de las ventajas que uno tiene como creyente en Cristo.
La iglesia en Filipos era una de las favoritas de Pablo. Su carta a los filipenses expresa que uno puede tener gozo, no importa cuál sea su situación. Colosenses fue escrito con el fin de exponer a cultos falsos. El libro nos dice que la fe en Cristo es completa y que nada tiene que ser añadido a lo que Jesús hizo. El libro de Primera Tesalonicenses fue compuesto en la primera etapa del ministerio de Pablo. Nos da la historia de una iglesia en breve y da algunos consejos directos en cuanto a ciertos problemas que Pablo especificó. Segunda de Tesalonicenses es una secuencia que habla de los mismos tópicos de Primera Tesalonicenses, especialmente de preguntas que la iglesia tenía concerniente a la segunda venida de Cristo. Primera de Timoteo es una carta que Pablo escribe en los últimos años de su ministerio. Pensando en el futuro de la obra cristiana, Pablo escogió a ciertos jóvenes y los entrenó para que ellos pudieran seguir adelante con el Evangelio. El libro de Primera de Timoteo es un excelente manual de liderazgo para un joven pastor. Segunda de Timoteo fue escrito poco antes de la muerte de Pablo. Esta carta lleva las últimas palabras de Pablo a su joven asistente, Timoteo. Tito fue otro joven que ayudó a Pablo. Tito estaba a cargo de una obra en Creta cuando Pablo le escribió esta carta aconsejándole en cómo llevar a cabo la obra en ese lugar tan difícil. Filemón fue un hermano en la fe muy próspero. Tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo se le había escapado, pero al recibir a Jesús, Onésimo sabe que debe regresar a casa de Filemón. Y Pablo escribe esta carta aconsejando a Filemón de recibir a Onésimo ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Terminando los libros que escribió Pablo, llegamos a las cartas o epístolas generales. Son 8. Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. Hebreos fue escrito probablemente para amonestar a los cristianos del peligro de caer nuevamente en las tradiciones del judaísmo. El libro de Hebreos nos da una interpretación del Antiguo Testamento, explicando que muchas de las prácticas del judaísmo eran símbolos que preparaban el camino para el Mesías. Santiago hace énfasis sobre el comportamiento correcto del creyente. Aquellos quienes dicen ser cristianos deben comportarse como cristianos, y Santiago nos da los detalles de cómo hacerlo. Primera de Pedro es una carta de consolación a los creyentes que se enfrentan a oposiciones violentas. Pedro anima a los creyentes que son perseguidos por su fe en Cristo Jesús. En contraste a Primera de Pedro, Segunda de Pedro se enfoca sobre el problema de falsas enseñanzas y amonesta fuertemente en contra de falsos maestros. Primera de Juan expone verdades básicas acerca de la vida cristiana. Segunda de Juan da una amonestación a falsos maestros y aconseja a la iglesia en cómo responder a falsas enseñanzas. Tercera de Juan da balance a Segunda de Juan, mencionando la necesidad de apreciar a maestros que enseñan la sana doctrina. Judas es un libro breve pero muy caliente. Habla fuertemente en contra de herejes y sus falsas enseñanzas. Y terminando nuestro estudio del Nuevo Testamento, llegamos a la última sección, la sección titulada Profecía. En esta sección encontramos un solo libro, el libro de Apocalipsis. Es un libro de visiones y símbolos. Da término a la historia que comenzó en Génesis de la batalla cósmica entre el bien y el mal siendo peleada aquí en la tierra. Termina con un cuadro de un cielo nuevo y una tierra nueva. Espero que el estudio ha sido tan interesante para ti como lo ha sido para mí. Sí, la Biblia es toda una biblioteca. Y como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú no eres un estudiante de la Biblia, debieras serlo. Te invito a escuchar el siguiente estudio donde hablaremos del por qué debemos estudiar con entusiasmo la Biblia. Creo que te será de mucha bendición. Bueno, el tiempo se nos ha ido, así que vamos a orar. Padre, nuevamente queremos darte gracias por tu palabra. No existe libro más importante en el mundo entero. Danos ánimo de estudiarla y aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Ricardo nos ha puesto a pensar el día de hoy, ¿verdad? Lo importante es que más que pensar en estos principios bíblicos, los pongamos en práctica. Para ayudarle en esta tarea,
Quisiéramos hacerles llegar nuestros cursos bíblicos por correspondencia en forma totalmente gratuita. Si usted nos escribe a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Recuerde incluir con su correspondencia el nombre de esta emisora. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Esta fue una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en nuestro próximo programa para otra entrega de El Contacto Cristiano.